la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poroj. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para este jueves 4 de junio de 2015. De inmediato vamos a iniciar nosotros con el recorrido noticioso, tanto en Guatemala como en el mundo, y por eso saludo rápidamente a María Alejandra Martínez, que ya nos tiene a esta hora un informe completo de las noticias del mundo. María Alejandra, como siempre, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. Para mí es un gusto acompañarlos con el acontecer internacional, información la cual conoceremos de inmediato. El republicano Rick Perry, exgobernador de Texas, anunció hoy que intentará nuevamente alcanzar la candidatura presidencial de su partido para la elección del 2016. El campo de los candidatos para las primarias republicanas continúa ampliándose. El conservador Rick Perry, que gobernó Texas durante 14 años, anunció el jueves que intentará nuevamente alcanzar la candidatura presidencial de su partido para la elección de 2016. Perry, de 65 años, lanzó su campaña por medio de un video en un sitio de internet en el que promete hacer lo que sea necesario sin importar los riesgos o las consecuencias. Ya en 2012, Perry había sido candidato, pero abandonó la campaña luego de errores garrafales cometidos durante debates televisivos con rivales de su partido. Deberá enfrentar a numerosos precandidatos. Él es el 10º que anuncia su candidatura al Partido Republicano y otros 6 se dispondrían a hacerlo próximamente. En el campo demócrata son 4 por el momento y la ex primera dama y ex jefa de la diplomacia estadounidense Hillary Clinton es la gran favorita. César Vargas, originario de Puebla, México, podrá ejercer su profesión luego que fuera inhabilitado por su estatus migratorio poco después de graduarse en el 2011. Vargas es el primer estudiante indocumentado con título de abogado que podrá ejercer profesionalmente en Nueva York, convirtiéndose así en el primer litigante con un estatus migratorio irregular en aquel estado, por decisión de la Suprema Corte Estatal. El Congreso eliminó definitivamente la reelección presidencial en Colombia. Se informó oficialmente en el 8º y último debate en la Cámara de Representantes. La votación quedó 90 votos contra 10 a favor de abolir la polémica figura de la reelección en el país, que había tomado forma en el 2004 para reelegir al entonces presidente Álvaro Uribe. El nuevo artículo de la Constitución dice que no podrá ser elegido presidente el ciudadano que a cualquier título hubiese ejercido la presidencia. La propuesta tuvo amplio apoyo en los 8 debates en las 2 cámaras. Y vuelven los combates en el este de Ucrania que podrían hacer peligrar el proceso de paz con Rusia. Por su parte, los rebeldes separatistas negaron su implicación. Este jueves, Ucrania y Rusia están de acuerdo en algo. El proceso de paz entre los dos países podría acabarse. Luego de que los combates del miércoles en el este de Ucrania dejaran 24 muertos, el presidente del país, Petro Poroshenko, advirtió la amenaza gigantesca de una reanudación de los ataques de los rebeldes. Estos, sin embargo, negaron toda implicación en la ofensiva denunciada por Kiev. Hay 14 grupos de batallones tácticos rusos que suman 9.000 soldados en el territorio de Ucrania ahora. La concentración de militares rusos cerca de la frontera estatal es 1.5 veces mayor que hace un año. La Unión Europea considera los últimos enfrentamientos en el este de Ucrania como la violación más grave del alto el fuego fruto de los acuerdos de paz de Minsk II, que buscaban poner fin a un conflicto que ha dejado más de 6.400 muertos. Una inundación en la capital de Ghana arrastró combustible almacenado hacia un incendio cercano, lo que provocó una tremenda explosión en una gasolinera que mató alrededor de 100 personas y extendió las llamas a edificios vecinos. La explosión se produjo cuando decenas de personas buscaban refugio de la lluvia torrencial en la gasolinera y tiendas cercanas del centro de Accra, y muchos cuerpos quemados quedaron esparcidos por las cercanías. El desastre revive las preocupaciones sobre la inadecuada infraestructura de la ciudad. Material gráfico emitido por la televisora nacional a primera hora mostró cadáveres amontonados en la parte trasera de una camioneta y otros cuerpos calcinados atrapados en medio de los escombros.
vecinos. Edificios cercanos que estallaron en llamas ardieron durante la noche mientras el agua que rodeaba la zona lastraba las labores de rescate. El presidente John Dramani acudió al lugar y calificó el hecho de catastrófico y ofreció condolencias a los familiares de las víctimas. Además, a las mujeres en la estación de gas. La prensa local reportó varias personas ahogadas en distintas partes de la ciudad luego de 2 días de fuertes lluvias. Se espera que la cifra de muertes tanto por la explosión como por las lluvias aumente. Más de 30.000 personas desfilaron en la ciudad alemana de Múnich para protestar contra la cumbre del G7, que se celebrará este domingo y el lunes en la región. Las caricaturas de los presidentes del G7 pasean por Múnich. Los 7 países más industrializados del planeta se reunirán en el castillo de Elmau, al sur de Alemania, entre el domingo y el lunes. Más de 30.000 manifestantes hicieron oír sus voces en el centro de la ciudad. Protestan contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa y la falta de compromiso para combatir el cambio climático o la pobreza. Algunos ya comenzaron a montar sus tiendas de campaña en una ciudad cercana al lugar de reunión. Un agricultor militante cedió un terreno que podría llegar a albergar 1 millar de personas. Los familiares de los desaparecidos en el naufragio de un barco en China esperan noticias de sus allegados en el lugar del accidente. Esta mujer tenía a su padre en el barco, que viajaba con un amigo en el Estrella del Oriente. Casi 300 allegados de los desaparecidos llegaron a las orillas del río y otros 200 se registraron aquí para intentar alcanzar el sitio del naufragio en los próximos días. Por el momento tan solo se han rescatado 14 de los 456 pasajeros que iban a bordo. La mayoría eran jubilados. Según el gobierno, 26 cuerpos sin vida fueron encontrados, aunque la televisión estatal aumenta la cifra hasta los 65 cadáveres. El casco de la embarcación emerge de las fangosas aguas del Yangtze. Según el capitán, el barco naufragó el lunes por la noche en menos de 1 minuto a consecuencia de un tornado. Las posibilidades de encontrar supervivientes son cada vez menores, pero no pierden la esperanza. Los socorristas acuáticos aseguran que hay 3 bolsas de aire en el interior de la embarcación que podrían mantener a algunos pasajeros con vida. En una información, el futbolista brasileño Ronaldo pidió la renuncia del presidente de la Confederación de Fútbol de su país, Marco Polo Del Nero, tras el arresto de su vicepresidente en medio del escándalo de corrupción de la FIFA. Tras el arresto del vicepresidente de la Confederación de Fútbol de Brasil en medio de un escándalo de corrupción de la FIFA, el exastro brasileño Ronaldo pidió este miércoles la renuncia de Marco Polo Del Nero, actual presidente de la organización. Eu tenho certeza que vai chegar algum momento na cúpula da CBF, mas estoy seguro de que las pruebas apuntarán a la cúpula de la Confederación Brasileña de Fútbol en algún momento. No puedo garantizarlo, no sé lo suficiente, pero me encantaría que renunciara. um grande exemplo, acho que Porque no ha sido un buen ejemplo. Su relación con el expresidente José María Marín es muy obvio, así que es un buen momento para que dimita. E, portanto, seria bom momento para ele renunciar. Ronaldo, de 38 años, que trabajó mano a mano con la FIFA en la organización de la Copa del Mundo 2014, aseguró que no tiene ninguna ganas de presidir el comité brasileño. Días antes, su actual presidente, Marco Polo Del Nero, había dicho que no tenía planes de renunciar, porque no tiene nada que ver con las denuncias de corrupción. Para mí fue un gusto informarles. William, tú ahora nos tienes más información de lo que ocurre acá en nuestro país. Así es, María Alejandra. Vamos a hacer rápidamente una pausa comercial. En breve regresamos porque el exministro de Trabajo, Carlos Contreras, ahora asumirá la presidencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recordemos que el exsecretario privado del presidente y también expresidente del ICS, el señor Juan de Dios Rodríguez, guarda prisión por fraude. Volvemos con esto en breve.